Vamos a ver con más cosas acerca del caso de Noelia Castillo Ramos. Me habéis mandado bastantes informaciones. También Abogados Cristianos estuvo publicando desde hace más de un año y medio algunas consideraciones del caso, lo que pensaba el padre de Noelia sobre la eutanasia de su hija, lo que iban a hacer. Él no quería para nada que se muriese, exigía un milagro, que las instituciones parasen todo esto y que en vez de ayudar a morir, que el Estado ayudase a vivir dignamente a su propia hija. Así lo expresaba. Estuvieron en varios medios de comunicación estos abogados del padre que se unieron a él sí, sin prestaciones y económicas y demás, y de ahí vimos un poco todo lo que estaba pasando. Y estoy viendo que hace más de un año ya la gente decía que alguien ayude a esta chica, que Noelia, que existe el sol, aunque ella no lo haya conocido, que solo haya conocido la oscuridad. Pero realmente ahora tenían todo el apoyo del padre. Y así lo vemos en estos intentos, ¿no?, de paralizarla. Primero fue ella, lo vimos ayer en la fotografía que salió. Aunque ahora también vamos a opinar de unos argumentos cuestionables o falsos en la sentencia de Noelia Castillo Ramos. Hay 5 puntos muy importantes, unas cuestiones a tener en cuenta que han aportado en algunos medios de comunicación, en donde se dice que en la propia sentencia se recoge que la causa principal de su sufrimiento era su patología psiquiátrica de base TLP y que el dolor físico crónico era irreversible, como era lógico en una lesión medular, que era algo adicional al dolor que ella padecía. De esta manera, dice, en vez de tratarle la enfermedad mental en base que le causaba pensamientos o ideaciones y en un 67% de discapacidad antes de la paraplegia. Ojo, porque la gente está hablando de no, es que tenía una discapacidad, por eso le dan la eutanasia. No, es que antes de que ella se caiga de ese 5.º piso, al parecer que bueno, a lo mejor ella dice que es un 5.º y era un 3.º o un 2.º, no lo sé, no tengo ni idea, pero pues básicamente antes de esto ya tenía esta discapacidad de un 67% al parecer. Y bueno, lo que vemos para muchos es una condena a muerte por parte del Estado a una persona muy vulnerable, como otras muchas que hay en España, discapacitada, víctima de alguna supuesta agresión sexual que ocurrieron incluso mientras estaba tutelada. Con lo cual, bueno, estamos hablando de un caso que pone contra las cuerdas al Estado y del cual los medios de comunicación han parado de hablar de él, porque cada vez que se habla se incurre y se ven nuevas contradicciones, para mí muy graves, dentro de un caso de una chica que pidió una eutanasia a los 23 años. Vamos a ver qué decía aquí el abogado del padre, José María Fernández, este abogado que luego al año pues salió hablando, dando una rueda de prensa, pero aquí estaba en un programa de televisión hablando del caso de Noelia hace más de un año. Vamos a ver qué decía. La paciente ha sufrido mucho, de hecho lo entendemos tanto que nosotros entendemos que todo esto es un grito de socorro de la paciente. Obviamente la paciente ha sufrido, pero que la paciente haya sufrido no es óbice para que nosotros lo que pedimos es que reciba el tratamiento psiquiátrico pertinente, el tratamiento físico rehabilitatorio pertinente, que lo que no podemos a una paciente así es darle a la muerte. Eso es lo que hemos defendido desde el comienzo y es lo que seguimos defendiendo, y es el grito un poco también desesperado de la familia. El padre es ahora mismo el principal apoyo de la paciente, fue el que la llevó, de hecho, a declarar en su momento. Los problemas que ha tenido la familia no han sido jamás, que esto quede claro, de maltrato en modo alguno o de abandono, nunca jamás ha habido una situación de esas. Fueron problemas económicos y esa serie de problemas entendemos que también los ha padecido la familia, no solamente la paciente, y las 2 hermanas de la paciente, claro, por cierto, que también en algunas eran menores en ese momento y que no desarrollaron ese tipo de patología, ¿vale? Ella tenía ya una inclinación a tener este tipo de problemas, y quiero insistir muy claramente, la familia está unida en torno a la paciente, y la familia ahora mismo es el gran sostén de la paciente. Bueno, pues así se expresaba en torno a la familia de esta manera. Hace el 12 de marzo de 2025, pues un año después, teníamos la eutanasia de esta chica, de Noelia Castillo Ramos. Luego hay otros muchos casos, tenemos por ejemplo
Aquí este apartado de Polonia Castellanos hace pues más de 6 meses desde abogados cristianos que hablaban sobre las presuntas irregularidades dentro del caso de eutanasia de Noelia Castillo. Los abogados cristianos seguimos luchando para que se respete el derecho más fundamental de todos, el derecho a la vida, para que se respete la vida de una chica de tan solo 24 años a la que se quiere eutanasiar porque tiene un trastorno mental que la lleva a tener ideaciones suicidas. Eutanasiar, eso es la palabra que nunca me sale, que intento decir en los vídeos y siempre como que me trabo. Siendo la solicitud de eutanasia una ideación suicida más. En este procedimiento nos hemos encontrado con muchísimas irregularidades. Ostras, qué clave, esto no se lo había escuchado creo que nunca, o no sé si alguna vez lo había dicho, pero siendo la opción de la eutanasia una ideación de eso más. Una ideación de accidentarse más dentro de su ecosistema, en donde este tipo de personas en muchas ocasiones llegan hasta estos extremos, ¿no? Extremos que en alguna ocasión se cumplen y en otras pues no se cumplen y tratan de tener ese apoyo especializado que resulta, ¿no? Después, ¿no? En este procedimiento nos hemos encontrado con muchísimas irregularidades. Por ejemplo, que esta chica no tiene ningún tratamiento psicológico ni psiquiátrico a pesar de tener ideaciones suicidas. O que la solicitud de eutanasia por parte de una enferma con un trastorno mental estaría fuera de la ley de la eutanasia y ahora se quiere meter dentro. Pero una de las irregularidades más graves, pero no la única, es que 7 de los 11 miembros que avalan y empujan a esta chica de tan solo 24 años hacia la eutanasia estarían conectados directamente e implicados tanto en asociaciones pro-eutanasias como en la elaboración de la ley pro-eutanasia. Por eso, desde Abogados Cristianos hemos interpuesto una querella porque es un caso muy grave de prevaricación en el que además está implicada la vida de una chica de tan solo 24 años. Bueno, aquí vemos que estos vídeos no eran vistos por prácticamente nadie, tenían muy poquitas visitas. El de antes estoy viendo que no tenía ni 1000, este 2000, bueno, muy poco realmente para lo que estaban intentando hacer, que era amparar aquí, asistir a esta chica, al socorro también del padre, pero el mayor socorro que había era el de ella, que había pedido una eutanasia que por momentos quería y que por momentos no quería, como todas las ideaciones que tenía. Aún así ya el punto en el que luego estaba ella realmente era tremendo. O sea, yo muy pocas veces había visto, ¿no?, a una persona con este tipo de ideación tener esas miradas, ¿no? ¿Qué es lo que le había pasado hasta tal punto, ¿no? Pues obviamente era un deseo que se mantenía más persistente en el último tramo hasta el punto final de su vida. También básicamente porque no tenía ningún tipo de medicación, ella no la quería, ella decía que, bueno, lo principal era el no estar aquí, pero básicamente por la familia, que ya estaba cansada de sufrir, ¿no? Pero psicológicamente lo que más. Bueno, vamos a ver el tema de todas las cosas que analizan algunos argumentos recogidos en el tema de la sentencia, que destacan la cuestionabilidad de todo esto. Varios medios de comunicación decían que varios puntos por ejemplo, el informe en relación al diagnóstico del paciente, había un informe clínico y un posicionamiento hacia la solicitud en el que se decía que la paciente manifestaba un sufrimiento constante, principalmente por su patología psiquiátrica de base, que se encontraba agravado por las secuelas de la patología neurótica en cuestión. Se admitía por primera vez que su sufrimiento era por su condición psiquiátrica previa y que el dolor físico era algo adicional. Lo segundo, la paciente verbalizaba que no quería vivir así, se refería que ahora con la lesión todavía lo tenía más difícil, por falta de sentido vital en su futuro. La segunda confirmación era que la lesión simplemente lo hacía más difícil, o sea que era algo adicional y que lo principal era lo psicológico. O sea, todo el tiempo vemos que los puntos van en base a su patología de salud mental. Esto es algo muy grave. Estamos viendo que este caso a mí me parece gravísimo lo que se ha hecho aquí. El no apoyo que ha tenido esta chica en ningún momento. No ha tenido ningún tipo de auxilio. El único auxilio que han tenido es para inyectarle, para darle esa inyección letal, ¿no? Vamos a ver que
En el siguiente punto se dice que la doctora B explica en el juicio que el estado de la paciente Noelia Castillo Ramos no ha mejorado ni puede en ningún caso mejorar, aunque podría empeorar por las complicaciones derivadas de la lesión. Bueno, Noelia contradice esto ella misma en una entrevista de Antena 3 en la que admite que parece que tenía buen pronóstico de mejora con el tratamiento adecuado, pero que simplemente se rindió. Nuevamente, factor psicológico, volvemos. Y el quinto punto, la lesión medular se considera crónica, permanente e irreversible sin alternativas terapéuticas a día de hoy. Esto es algo que viene en la sentencia, pero es una afirmación muy rotunda y muy cuestionable, porque realmente no se distingue entre alternativas terapéuticas curativas o paliativas, que precisamente es muy importante en relación a la eutanasia, donde el sufrimiento puede ser paliado y realmente si el sufrimiento puede ser paliado, este es un factor clave para darle o no la eutanasia a una persona. Creemos que aquí han ocurrido muchas cosas bastante cuestionables, vamos a decir, y bueno, realmente hay algunos periodistas que han avalado también estas contradicciones y metiendo un poco todo, bueno, en un englobado, evidentemente. Y también lo de dejad a Noelia, dejad de esto. A ver, no es que dejemos, estamos hablando de u opinando de una ley cuando literalmente nunca jamás creo que se había expuesto de la manera que se ha expuesto con el caso de esta chica. Por lo tanto, pues claro que vamos a hablar de ello, ¿no? Luego también tenemos a la madre, una declaración que filtran aquí que literalmente creo que es grabada por la propia Noelia, así lo dice aquí. Y yo tengo fe en el último momento en que si a ella le ponen ella diga stop. Soy la madre de Noelia Castillo. Mi hija es parapléjica. Ella no es tetrapléjica. Mi hija es totalmente autónoma. Se ducha sola. Ella se peina, se maquilla, se viste sola. Y están diciendo, es que ella no está encamada. Es que mi hija no está encamada. Es que hasta me han preguntado si mi hija habla. ¿Cómo que yo tengo habla? Pues claro que habla. Están diciendo. Bueno, pues esto, o sea, este vídeo es del 18 de marzo de 2025. Claro, yo pensaba que este vídeo era de ahora, o sea, era nuevo, pero estoy viendo otra vez esto y no, o sea, el vídeo es literalmente de hace más de un año. Diciendo unas barbaridades de ella que me la estáis matando antes de tiempo. Me han llegado a dar el pésame. Dice barbaridades, dicen mentiras. Que la infancia de Noelia ha sido buena. Que yo la he llevado al colegio por las mañanas. Yo me he dedicado en cuerpo y alma a mis hijas. Por las tardes les llevaba la merienda y nos íbamos todas las tardes a la biblioteca a estudiar. Ha hecho pues gimnasia rítmica, piscina, ganó un concurso de esto de dibujo, y tras el divorcio, con el paso del tiempo, económicamente iban las cosas mal. Ella desde que era pequeña, por ejemplo, pues ha ido a psicólogos, a psiquiatras. Cuando ya fue un poquito más grandecita, pues ha estado internada también. También ha estado en un hospital de día. O sea, yo he estado por ella pues todo lo que se ha podido y más. Su padre también ha estado por ella. Yo pienso que... ¿Cómo? ¿Su padre también ha estado por ella? ¿Cómo? O sea, esta declaración de la madre es como si literalmente estuviesen colocando... Ahora, con el tiempo, vemos las declaraciones de la madre, es, vamos, completamente diferente a lo que decía aquí, sin piercing también, el piercing este, que bueno. Y vemos unas declaraciones completamente diferentes a lo que dice a día de hoy. Los medios de comunicación juegan una pasada tremenda, tremenda. Aquí vemos la madre lo que opinaba cuando no había visto ni entrevistas Sonsoles, ni medios, ni derecho a morir, ni nada de nada. Su padre también ha estado por ella. Yo pienso que ella no lo ha dado todo. Pero bueno, yo lo dejo ahí. Ese es mi... ¿Pero cómo que lo deja ahí? ¿No lo deja ahí? No. Vaya con eso a muerte. O sea, si realmente cree que su hija no le ha dado todo,
Pero no tan solo su hija. O sea, su hija, claro que no le ha podido dar todo porque hasta este momento estaba en un instante en el cual ella no podía dar más de sí. No, su mente no daba para más. Pero por eso mismo, quienes tendrían que dar de más son las instituciones que tendrían que asistir a esta persona y tendrían que favorecer esa salud mental tan perjudicial que tenía en estos momentos. ¿Vosotros, sus familiares? Claro que sí, pero muchas veces también los familiares no saben cómo actuar, no saben cómo hacer en algunas ocasiones, ¿no? Entonces se tenía que ayudar. Pensamiento. Según ella no ha tenido éxito. Yo no quiero que ella desviva. Yo quiero que ella viva. Yo voy a estar con ella hasta el final. O sea, ella esto no ha que tenido dice aquí, éxito. según ella, Según ella no ha tenido éxito. es que fijaos el por qué esta chica quería pedir la eutanasia, porque no había tenido éxito. Me parece una locura esto, de verdad que cada vez que vemos o analizamos algún apartado más dentro de este tema, yo alucino más, la verdad. Tenemos también este de hace también más de un año diciendo que van a luchar por la vida de Noelia Castillo. Hace un año, la verdad que una pena no haber sabido de este caso antes, haber expuesto un poco todas las cosas que había. Hoy nos ha notificado la sentencia por la que el Estado decide por una persona con trastorno mental y procede a liquidar o eutanasiar a una persona con enfermedad mental, a una chica con tan solo 23 años. La sentencia alega que los padres no tienen legitimación activa y por ello no admite la demanda, lo cual vulnera la doctrina del Tribunal Constitucional cuando señala que tienen legitimación activa aquellas personas con un interés legítimo. ¿Y quién va a tener más interés en salvar la vida de su propia hija que sus padres? Además, esta sentencia también estaría vulnerando la doctrina del Tribunal Constitucional cuando dice el Tribunal Constitucional que la eutanasia no se puede proporcionar a personas con enfermedad mental. Y en este caso Noelia no tiene ningún padecimiento físico, no tiene nada pautado para el dolor, solo tiene un trastorno mental que la lleva a tener ideaciones suicidas, siendo la eutanasia una ideación suicida más. Pero es que además esta sentencia configura un panorama tremendamente preocupante, convirtiendo a la eutanasia en inimpugnable y en inatacable, desde el momento en que cuando se decide acabar con la vida de una persona y eutanasiarla, no cabe marcha atrás. Esta sentencia obvia todas las irregularidades que han tenido lugar en este procedimiento y evita pronunciarse sobre temas muy importantes como es la posible falsedad documental cometida por parte de la Generalidad. Bueno, ya mucha gente conocía el caso de esta chica, lo venía siguiendo y estamos viendo personas preguntando, pero ella no tiene paraplegia. Y claro, lo que la gente decía es que sí, tenía, pero que no era tetrapléjica, que era autónoma, que podía lavarse, podía vestirse sola. Esto parece ser una información de alguien que sabía de ella, no sé si algún familiar suyo o algo así, y que dice que esta solicitud de eutanasia parecía ser más bien fruto de una depresión no medicada. Que aunque estuviese en silla de ruedas podía tener una vida muy completa y productiva, y que lo decía porque muchas personas además tenían dolores pero que vivían felices. Ella tratada de su depresión podría llegar a ser muy feliz. Esto lo decían personas que la conocían hace mucho tiempo. Bueno, suponemos que alguien de su familia debió colocar esto porque es algo que no estaba en ningún medio de comunicación y que por lo tanto así podemos exponer a día de hoy todas estas cosas acerca de un caso que luego se practica la eutanasia pues un año después, ¿no? Bueno, hace 10 meses también de este vídeo y es que ellos venían colocando un montón de reportajes en cámara, ¿no? Estos abogados intentando exponer el caso de esta chica porque no les parecía ni medio normal lo que iban a hacer. Los ataques que hemos recibido por apoyar a unos padres que lo único que quieren es ayudar a su hija, nuestra respuesta es que hay que ser un auténtico sádico para empeñarse en acabar con la vida de una chica de tan solo 24 años, solo porque tiene un trastorno mental. Solo una persona carente de cualquier empatía es incapaz de ponerse en el lugar de ese padre y de esa madre que lo único que quieren es salvar a su hija. Solo una persona pagada por el gobierno, por un gobierno que desprecia a todos los ciudadanos y especialmente a las mujeres, es capaz de mentir sobre el dolor y el sufrimiento cuando no lo hay. Solo un estómago agradecido al gobierno y, por cierto, con familiares afines a la corrupción, es capaz de tratar de intimidar a jueces y magistrados
en su afán por acabar con la vida de esta chica de tan solo 24 años. Y todo ello para justificar una ley que no es garantista, porque en menos de 2 años ya se han colado casos como el de Noelia que deberían estar fuera de la ley por su trastorno y su enfermedad mental. Por eso necesitamos un gobierno que proteja a todos los ciudadanos y que proporcione tratamiento en lugar de inyección letal, porque en el caso de Noelia, existiendo tratamiento, no se le ha proporcionado. Y porque necesitamos que se destierren leyes de épocas pasadas, como la ley de la eutanasia, que se corresponde a la época más totalitaria de Alemania. Por eso, no nos convierte en más avanzados acabar con la vida de los más vulnerables, de los no nacidos, o de las personas con discapacidad o con enfermedad mental como Noelia, sino que nos convierte en auténticos monstruos. Porque como decía su activista de cabecera, Noam Chomsky, aquel que se pliega a los intereses del poder político no solo falta la verdad, sino que se convierte en instrumento de su propaganda. Y porque en definitiva no hace falta ser católico ni ser cristiano para defender la vida y defender a los más vulnerables. Solamente hace falta ser libre y ser valiente, porque en el caso de Noelia, mañana podría estar tu hija o podrías estar tú. Y porque no existe libertad si no se protege a los más indefensos. Y no existe democracia si no se defiende a los más vulnerables. Bueno, pues muy clara Polonia Castellanos también aquí en su discurso hace prácticamente un año, hablando del caso de Noelia Castillo. Y bueno, casi para terminar vamos a ver este caso muy similar por lo que colocan aquí. Dicen la realidad de la eutanasia. El hijo de Luis, que sufrió un grave accidente de tráfico y que los médicos del hospital de Valladolid se negaron a tratarle. Luis ha sacrificado todo lo que tenía para poder trasladar a su hijo a un hospital de Vigo cuyo tratamiento asciende a unos 10.000 euros mensuales. Por casos como el suyo, la eutanasia no puede convertirse en una realidad. Vamos a verlo. Paulet Cordero. Mi historia es que mi hijo el 19 de noviembre del 2018 tuvo un accidente. Se le llevó a urgencias del hospital de Valladolid. Le tuvieron que hacer una craneotomía descompresiva. Y desde ese momento pues mi hijo está en una cama tirado hasta que hemos llegado aquí a Vigo. En Valladolid le mandaron a paliativos para dejarle morir, y no era... Y nos querían convencer de dejarle morir porque iba a estar así toda la vida, tirado en una cama, sin hacer nada, y que la mejor solución era acabar y que no iban a hacer más, que no era subsidiario de UCI, que no era subsidiario de nuevos tratamientos neuroquirúrgicos y que no iban a hacer más. Así nos lo dijeron, que la mejor manera era dejarle morir. Vamos, a nosotros nos estaban proponiendo una eutanasia encubierta. O sea, lo estaban proponiendo así. O sea, no les Eutanasia encubierta, ¿no? O sea, ni siquiera que se diga, sino... interesa tener a gente discapacitada, a gente que les va a costar dinero. No les interesa tenerlo, entonces lo mejor es sacarles de la vida. No interesan esta gente. Son muy caros, cuestan mucho dinero. Entonces no interesa. Yo no voy a dejar morir a mi hijo si veo que él tiene ciertos estímulos y ciertas respuestas que no son compatibles con dejarle morir. O sea, porque sí, por dejarle morir no. O sea, habrá que darle una oportunidad. Un chico de 20 años es imposible dejarle morir. Y luchando, que está luchando. Si me dijeras que no lucha, pero ha aguantado lo que no está escrito. Mi sensación es que los médicos no han querido salvarle la vida. Muerte digna. ¿Para quién? ¿Para el que le cuida? Porque para el paciente no.
Brutal, ¿eh? Brutal este testimonio, me está conmoviendo muchísimo. Y esta última frase de la muerte digna, ¿no? Que es lo que tanto se avala en torno a la eutanasia, pero ¿realmente es para el paciente la muerte digna? Bueno, gran pregunta. La verdad que muchísima fuerza a este padre yo no conocía esta historia para nada, pero esto es dignidad. O sea, lo que está hablando este hombre aquí, no por la muerte que a todo el mundo le llega, sino por la vida, ¿no? Dignidad por vivir. Y profesionales que haya para cuidados paliativos, sí, todos los que quieras. Lo que no me parece bien es que un médico diga porque sí, que hay que dejarle ir. ¿Por qué? Que yo tenga que decidir por la vida de mi hijo o él. No, cuídale en condiciones hasta que él no pueda más. Le evitas dolores, le evitas todo. Luego también yo he visto algunos comentarios de algunas personas diciendo que desde que entró la eutanasia parece que los médicos en algunas ocasiones como que luchan menos por la vida de algunos pacientes, ¿no? No sé si esto es así, pero bueno, es una opinión que algunas personas han tenido con situaciones cercanas de familiares y demás, ¿no? Por ejemplo, había uno que decía que su padre tuvo un derrame cerebral, que estaba muy muy mal, que no evolucionaba y que también les insinuaron pues básicamente lo que le está diciendo aquí, esa eutanasia, ¿no? Pero que para ellos seguían rezando por un milagro, ¿no? Y es ahí cuando hubo un buen día que empezó a mejorar. Y ahora él pues ya hace una vida normal, hasta conduce incluso, y piensa en eso, que desde que entra esta ley pues se lucha menos por la vida de las personas. La eutanasia no es un derecho, es un recorte encubierto en sanidad y dependencia. Bueno, no creo que sea todos los casos, pero bueno, es cierto que esta asociación engloba todo lo que piensa en torno a esta ley y creen que debería ser abolida, pero bueno, no sé si vosotros pensáis algo así. Ellos dicen que no es un derecho para nada, que supone un fracaso para la medicina y para la humanidad. Creo que en algunos casos sí, de hecho. Hay otros que realmente son insalvables o son imposibles de mejoría, pero por ejemplo el de Noelia se ve que sí tenía mejoría en un corto largo plazo, pero mejoría sí que podría llegar a tener el caso de Noelia Castillo Ramos, del cual estamos analizando, y que justo, bueno, ver hoy todos estos vídeos de la madre, por un lado, hacía más de un año hablando de este tipo de cosas, ¿no? Que no quería la eutanasia, que su padre en realidad también estaba luchando, cosas que a día de hoy pues no dice. Los testimonios de Polonia y de los abogados cristianos y estos casos reales que, bueno, pintan una situación que la verdad que desconocía por completo en torno a todos estos casos, ¿verdad? Todos y todas, de ayudarla y decirla, tienes una vida por delante maravillosa para seguir estando guapa, no hoy que es el último día, sino el resto del tiempo, y vamos a ayudarte con todo, farmacopea, ayuda psicológica para que puedas tirar para adelante. Quiero contar porque cuando entrevistó Sonsoles, a la que felicito y doy la enhorabuena porque he conseguido esta entrevista, esta exclusiva de Noelia, que ha querido hablar para su programa, hubo personas que me llamaron, entre ellas el responsable de la Fundación Integralia, que me decía, nosotros tenemos Noelias, tenemos niñas que han sufrido también abusos sexuales, que se han intentado suicidar, que han perdido las piernas, en caso de una que había sido atropellada por un tren. Dice, y quieren vivir. Y tenemos que contar también casos en positivo, porque hay otras niñas que han pasado por un trance tan doloroso, por el mismo calvario que Noelia, y han decidido seguir con su vida, y ahora están teniendo pues, vidas duras, pero felices. Chema. Bueno, pues la verdad es que estaría muy bien también que expusiesen y que contasen esos casos. Sí, yo ahora ya es el caso que estamos tratando, pero ya nos lleva a hacer consideraciones generales sobre la eutanasia y los procedimientos para alcanzar la eutanasia. Y algún compañero de mesa ha utilizado la palabra frivolidad. Entonces yo lo que quiero decir es que el sistema establecido en nuestro país es un sistema
de absolutas garantías. Son entidades, instituciones, tribunales médicos, tribunales judiciales los que se pronuncian al respecto. Que todo haya fallado para que esta criatura haya llegado a esta situación, eso es una evidencia, pero en el trámite y en el procedimiento que se sigue para ejercer el derecho a la muerte digna, creo que no hay ninguna frivolidad. Bueno, pues los 2 años que Noelia ha estado luchando para llegar al día de hoy han sido sobre todo una batalla contra los recursos que el padre iba presentando en distintas instancias. Todos los tribunales han ido dando la razón a la joven. Vamos a repasar ese periplo, Lorena. Todos, Susana, en todas las instancias. Vamos a verlo. Hay una fecha clave, es el 4 de octubre del año 2022. Ese día es cuando Noelia intentó quitarse la vida después de sufrir una violación múltiple. Ese intento de suicidio, como ya hemos contado, la dejó parapléjica. El 10 de abril del año 2024 solicita formalmente esa eutanasia a la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, que el 18 de julio de 2024 Bueno, es que si os fijáis no ha pasado ni 2 años desde que ha pedido la eutanasia, y para mí las evaluaciones que deberían tratarse desde ahí. Y aparte, si vemos todo su caso en redes sociales, o sea, los vídeos, las fotos que sacaba con su padre, realmente desde la pedida de la eutanasia sigue teniendo un montón de vídeos con el padre, ¿no? Entonces, muchas cosas que dice en torno a relaciones sociales se nota que no son ciertas, pero con esto no es un ataque a ella, sino un ataque a que no nos podemos creer todo de la versión de lo que le sucedió a esta chica, porque según su versión debería haber al menos 8 personas condenadas de un delito muy grave en su contra. Unas 8 personas. A ver, es difícil que esto sea cierto. O sea, si no hay absolutamente nadie condenado por lo que ella cuenta, es que en un gran porcentaje, bajo mi punto de vista, tiene que ser mentira. Y esto sucede un montón en este tipo de trastornos, que al final se inventan una cosa en un momento dado, y cosas muy graves se inventan, y al final llevan hasta el final ese tipo de cuestiones, ¿no? Y esto hay que intentar, o sea, de manera psiquiátrica, ver estos puntos y si realmente estaba diciendo la verdad en algunas cuestiones, que yo la verdad lo pongo en duda por el trastorno justo que ella tenía, si podía haber sido padecido también de otras cuestiones anteriores, de su niñez, de su adolescencia, pero que ya las cosas que cuenta cuando es mayor, del novio, etcétera, bajo mi punto de vista, yo hasta que muestren alguna prueba o algo que pueda evaluarse, ¿no?, de manera social, yo de primeras no me lo creo. Unanimidad falla aceptar esa solicitud. Importante, unanimidad de la comisión. Primera unanimidad que recibe Noelia. 1 de agosto de 2024, la previa del día elegido para proceder a la eutanasia, un juzgado lo paraliza por el recurso presentado por el padre de Noelia, que estaba representado y está representado por abogados cristianos. Meses después, el 4 de marzo de 2025, Noelia ratificó su decisión ante el juzgado. Otra fecha clave más, 17 de marzo, la jueza autorizó la eutanasia y concluyó que el padre no estaba legitimado para actuar en nombre de la hija. El padre volvió a recurrir a una instancia superior. Así ha pasado por diferentes tribunales, como os estaba contando, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, después al Supremo, elevó la causa al Constitucional, para terminar en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que esta misma semana, 24 de marzo, ha decidido paralizar la eutanasia de Noelia, como había pedido su padre, y nos ha situado en el día de hoy, Susana. Bueno, pues este caso ha saltado ya a la política, ¿eh? Con este mensaje se posicionaba en contra Santiago Abascal. Sí, vamos a verlo. Este es el mensaje que dejaba el líder de Vox. Dice que hace de esta interpretación del caso. El Estado le quita a una hija a sus padres, los menas la violan y la solución que le da el Estado es suicidarla. La España de Sánchez es una película de terror. Claro, esto merece un comentario aparte en la mesa. Este es un caso que ha saltado las fronteras de España, porque fíjate el mensaje que ha dejado el presidente. La verdad es que a nivel político meter este tipo de casos a mí me parece una tontería el tuit de Abascal, sinceramente. El presidente de El Salvador, Bukele, ha dicho este es el fin de las organizaciones de derechos humanos. Vean todo el caso desde el inicio hasta el final, que pretenden. Cada uno de los pasos es parte de la tutela de derechos humanos conseguida con sus luchas y conquistas. Susana.
Bueno, pues has exclamado cuando has escuchado es que el no es mensaje, verdad. el tuit de Abascal. Igual que tengo el desgarro, porque yo no puedo entender que no seamos capaces de darle una vida a una cría con 25 años para que vuelva a empezar. Y yo que he defendido siempre la muerte digna, para mí esto me está suponiendo una contradicción interna, no lo llego a entender. Para mí también, la verdad, ¿eh? O sea, yo, si os digo la verdad, yo estoy a favor de la eutanasia en muchos casos. De hecho, había visto ya varios en los cuales, bajo mi punto de vista, estaba bien aplicada y lo entendía perfectamente. Pero en este me cuesta muchísimo, la verdad. Lo que ha hecho... A ver, y otra cosa es que si la chica estuviese parapléjica no podría hacer absolutamente nada de lo que ha salido en los vídeos, ni subir ninguna escalera, ni volver a andar, nada de eso. La verdad es que ha sido un milagro prácticamente que haya sobrevivido a esa caída e incluso que haya podido volver a andar. Si ha conseguido ese milagro en tan poco tiempo, ¿por qué no van a conseguir? Con tan solo 25 años, tenía toda una vida por delante. ¿Cómo no van a conseguir, vamos a decir, no un milagro, sino con mucha ayuda, que pudiese volver a tener una vida normal, entre comillas, una vida digna, como llevamos diciendo estos días, ¿no? No hay derecho, es decir, no hay derecho que tú en el grueso, en trazo grueso, en un tuit, digas todas esas mentiras. Primero, esta chiquilla no se la quita el Estado. Su madre, al que fallamos el sistema y fallamos las instituciones, se queda en la calle con 3 hijas. Y ella le pide al Estado que acojan a su hija y que la recojan porque el padre presuntamente es alcohólico y vive entre ratas esas niñas. Y lo que no puede ser que una cría llegue a un centro de acogida y no esté protegida. Pero ese mensaje es mentira de inicio al final. Y los políticos tenemos una dosis de responsabilidad con la sociedad que de verdad no la estamos ejerciendo. No podemos utilizarlo todo de esa manera. Cuando podamos, compañeros, a mí me gustaría escuchar al padre, porque efectivamente aquí la figura del padre es... Sí, pero de un lado y de otra, también te digo, o sea, ya sea de derechas, izquierdas, centros, o sea, estaban utilizando el caso de esta chica de una manera terrible, Es interesante. Por eso he dicho presuntamente. La madre ha apoyado a Noelia en todo ese proceso, el padre no. Noelia dice, mi padre es un capellitas, pero nunca ha estado, nunca ha sentido su cariño, su amor. Mi padre no me quiere. Ha recurrido ahora a la Asociación de Abogados Cristianos con la que pretendemos hablar en los próximos minutos, ¿no? Y me gustaría que escuchásemos al padre porque... El único que quería salvarle la vida era el padre, ojo. Que, claro, es que la respuesta de Noelia al padre ha sido durísima. Cuando tengamos esas declaraciones del padre OK Diario, por favor, me lo decís. Porque parece ser, Susana, que el padre ha atravesado por un proceso de rehabilitación. Claro. Aquel hombre que tenía una serie de experiencias personales también trágicas, porque cualquier adicción hasta esos niveles es trágica. No sabía. Ahora, que es otro hombre, tiene otra mirada. Y con esto no estoy justificando nada, porque aquí la víctima era esa criatura que ha tenido que sobrevivir, y en este caso casi duele decirlo, a circunstancias extremas, tremendas, en las que, y estamos toda la mesa de acuerdo, no hemos sido capaces de dar respuestas. El padre también tiene derecho a salir del infierno y tener segunda oportunidad. Es otro hombre. Pero para mí el centro es ella. Y ella, yo no puedo creer hoy que no seamos capaces en un país como el nuestro de darle una segunda oportunidad a una niña como esta para que vuelva a empezar y que el final sea que tenga que acogerse a la ley de muerte digna que siempre he defendido, pero que nunca imaginé que me iba a encontrar la paradoja de un caso como este. Porque no hay una respuesta a esta cuestión. Y además a mí me gustaría poner el acento en lo inteligente que es Noelia, a la que hemos conocido ahora en unas cuantas declaraciones en la entrevista de Sonsoles, pero qué inteligente cómo nos pone a todos ante el espejo, maquillándose, diciendo yo me maquillo, con esa serenidad que nos deja a todos. Pues escucha lo que tiene que decir Noelia sobre su padre, insisto, en el programa Y ahora Sonsoles. Bueno, no podemos colocar partes de la entrevista de Sonsoles, pero sí que vamos a ver lo que decían los abogados del padre de esta manera, esta Fundación Española de Abogados Cristianos, que decía que evidenciaban que el problema de fondo era psiquiátrico, que por eso lamentaban que Noelia no estuviese siguiendo ningún tipo de tratamiento psicológico psiquiátrico antes de autorizar esa eutanasia, que estábamos ante un vacío legal gravísimo, que se ofrecía el accidentarse sin haber intentado curarse.
Es tremendo las cosas que están diciendo esta gente, porque dicen que con este escenario creen firmemente que no se podría hablar de una decisión plenamente libre, sino de un sistema que permitiría una muerte sin haber garantizado previamente todas las alternativas de ayuda. Esto podría suponer un peligroso precedente. Y también hicieron hincapié en que el padre de Noelia, del cual estaban hablando justo ahora, estuvo a su lado durante todo el proceso y luchó en los tribunales para salvar su vida. Es verdad que el padre estaba todo el tiempo, o sea, salía en los vídeos, él mismo grababa vídeos de ella, o sea, realmente se está mintiendo mucho con el padre. Y creo que estaría muy bien que saliese a hablar el padre de esta chica, porque no sabemos cómo ha pasado, ¿no? todo este tiempo, que debe de ser bastante complicado también, ¿no? Y bueno, así intentaba decir que estábamos ante un vacío legal muy grave y que obviamente el padre quería paralizar esta eutanasia y finalmente no se ha conseguido, ¿no? El objetivo era que su hija no se sometiese a la eutanasia. Hablaba de las dos figuras. Aunque justo hace bien poco, hace unas horas, teníamos justo lo contrario, ¿no? Que forma parte un poco del trastorno que tiene Noelia, tiene relaciones conflictivas con varios miembros de la familia, que han ido subiendo y bajando de nivel. En la última sí, la ha cogido bastante con el padre, sobre todo porque el padre ha llevado esta lucha jurídica y ella lo ha entendido pues como una lucha en contra de su decisión. Es lógico. Es que entendéis que realmente hasta el último momento con el padre se llevaba genial y hacían vídeos y de todo y grabándose y todo eso. ¿Por qué? Por culpa de ese trastorno, porque ella parece que había dejado ya la medicación y porque no tenía un seguimiento adecuado. Y obviamente al final la había tomado con el padre, ¿no? Porque él no quería que su hija falleciese de esta forma, no lo quería. Y para mí es una opinión totalmente respetable la del padre. Entenderlo, bueno, el padre lo asume. En principio sí que quiero decir que más allá de las desavenencias familiares, que son evidentes, su matrimonio, recordemos que se separó en su momento, ya se divorció, ellos, los dos, sí que estaban de común acuerdo en contra de la eutanasia de Noelia y se han mantenido bastante unidos hasta hace relativamente poco. Entiendo que el padre ha seguido batallando en los tribunales, sí, y la madre ya se ha apeado de esa batalla legal sabiendo que lo tenían perdido, ¿no? Que Noelia ya estaba cansada y quería sí o sí morir. Bueno, lo que es la batalla legal propiamente la ha llevado sobre todo el padre, porque ha sido el principio el que se puso en contacto con nosotros, al que hemos representado. La madre estaba siempre al corriente, pero no formaba parte, digamos, del procedimiento. Ustedes han publicado esta imagen de Noelia en redes sociales. Noelia subiendo escaleras, se levanta, se maquilla sola, pero mañana va a recibir la eutanasia con tan solo 25 años. Es devastador. Una vez ya todos los tribunales han reconocido el derecho de Noelia a morir y comentado, como hemos comentado en la mesa, que a Noelia le ha fallado todo el mundo, le ha fallado el sistema, pero también su propia familia. ¿Qué tiene que decirnos respecto a sus circunstancias personales y familiares? Porque todo apunta a que ella procede de una familia desestructurada y tiene muchas quejas, insisto, con el padre, que por un problema de alcoholismo, Noelia entiende que les abandonó. Mira, bueno, no estoy viendo las imágenes porque estoy por teléfono, pero bueno, me las imagino. Y efectivamente, Noelia es una gran víctima, es lo que hemos defendido desde el comienzo. El padre ha tenido problemas, como bien dices, obviamente de esos problemas él obviamente no se enorgullece, pero él también es un enfermo y ha sido víctima también y ha pasado por lo suyo. La madre también ha tenido problemas, yo por supuesto que no diré cuáles, pero también. Sí, uno a lo que dices, Noelia pues ha sufrido mucho, ha sido una víctima de todo esto, no encontró las mejores circunstancias y además pues mucha gente por el camino la ha fallado, entre ellos por supuesto la Generalitat y entre otras cosas lo que nosotros hemos solicitado siempre es que era muy importante para Noelia haber recibido en su momento la ayuda y el tratamiento necesario y creemos que aún está a tiempo, lo creemos firmemente y nuestra lucha es esa. Y parte de la lucha del padre también, viene un poco de que él es consciente de que ha cometido errores, pero quiere enmendarlos y quiere hacer las cosas de la mejor forma posible. Pues igual ya es demasiado tarde, José María. Sí, al final fue demasiado tarde, totalmente, como dice aquí Susana Griso, porque lo que decía este abogado de que aún querían poder ayudarla y al final no se pudo conseguir.
tristemente, que descanse en paz esta chica, así lo vamos a decir siempre. De hecho, vamos a terminar este último live con la imagen de ella y la abuela aquí. Vale, vamos a ponerlo aquí un poco en grande. En que, claro, ella decía algo así como... o sea, la abuela decía: te quiero, mi niña, algún día volveremos a estar juntas. Escalofríos, la verdad, con este tema, con estas cosas, y la verdad es que Dios la cuide a esta chica.